Hola a todos, soy ProLeGlitch y traigo un nuevo vídeo para el canal. Como estáis viendo, un pedazo de truco para hablar con 7 zombies en el nuevo mapa, bueno, en la nueva zona de supervivencia del Cosmódromo. Deciros que esto funciona en todos los mapas, es un glitch universal, por decir así, para todos los mapas de Black Ops. Es decir, va a funcionar en todos los modos. Yo creo que es un glitch que se puede practicar para poder salir del mapa fácil y poder conseguir ese Dark Ops si queréis hacer las rondas de 100, ronda 100 para adelante. Aquí lo vais a tener con munición infinita, porque vamos a poder reabastecernos de munición desde fuera del mapa. Vamos a poder farmear XP, camuflajes, como estáis viendo. Vamos a poder hacer un Zursa, lo de matar a los osos. Vamos a poder reabastecernos de munición. Vamos a poder comprar las armas desde fuera del mapa. Y también vamos a poder hacer un montón de rondas. O sea que suscríbete al canal, deja un me gusta, deja un like por el gran trabajo que estamos haciendo Cogollito y yo. Quiero mandar un saludo a todos vosotros, a Cogollito también y a los miembros del canal. Gracias por toda vuestra ayuda. Vamos con ello. Necesitamos una torreta, como estáis viendo, y una RCX. Fijaros bien, porque nuestro amigo ha puesto la RCX ahí y del tirón vamos a poner nuestra torreta encima de la RCX, y justo cuando va a entrar la torreta encima de la RCX, nuestro compañero va a echar el coche un poquito para atrás. De todas formas, te lo voy a dejar en cámara lenta para que lo veáis bien al detalle. Quiero explicaros que a mí me costó un poco lo que es pillar este truco. Fijaros bien cómo se hace la repetición, y mientras os voy a explicar lo que es la otra versión de mi compañero que lleva la RCX. Nuestro compañero que lleva la RCX lo que va a hacer es que va a acelerar primero el coche. Recordad que el coche tiene un turbo, dándole al joystick para adentro, tiene un turbo. Tenéis que darle al turbo en la rampa en dirección donde está la caja misteriosa del cofre. Fijaros bien, porque aquí lo que hace el compañero es darle al turbo, acelera, le da al turbo y ahora le da a la X y mantiene el turbo y mantiene la X. De esa manera nos va a teletransportar como si fuera un elevador subidos encima de la torreta. Esto tenéis que practicarlo, porque yo lo he hecho como unas 7 o 8 veces hasta que lo he podido entender un poco cómo funciona. Y fijaros bien el recorrido. Es muy importante que os quedéis hasta el final del vídeo si queréis ver cómo se está aquí, las mejores posiciones, cómo tener munición infinita y cómo hacer rondas altas. Recordar también una cosa importante, no quiero ser pesado, pero deja un me gusta, deja un like, porque esto de estar haciendo los vídeos es un trabajo que cuesta mucho para todos vosotros. O sea que un like no cuesta nada, deja tu like y fijaros bien cómo ahora te voy a enseñar las mejores posiciones. También otra cosa importante que habéis visto aquí, cómo he entrado solamente con el Titán, con el Juggernaut. Esas son los dos pairs que necesitamos para entrar aquí. Os aconsejo que nunca cojáis la bebida azul del Quick Revive. La bebida de reanimación rápida es la que os va a provocar que muráis lo que es muchísimo antes. Vais a morir antes lo que es en el parche. Recordar, ese parche es el muro de muerte, ese muro de muerte tan famoso que nos golpea continuamente hasta que nos mata cuando estamos por fuera del mapa. Entonces, si lleváis la bebida azul del Quick Revive, con esa bebida vais a morir muchísimo antes. Entonces, para eso debemos de tener el estamina, que es la bebida de corre-corre, que es la que tenemos naranja. Esa bebida está glitcheada cuando salimos por fuera del mapa. Digamos que esa bebida lo que hace es que no nos hace daño por caída, pero también se glitchea cuando estamos fuera del mapa. Es decir, vamos a sufrir menos daño por el muro de muerte siempre y cuando tengamos el estamina, ¿vale? El estamina, como digo, es el corre-corre, la bebida naranja de correr. Con esa bebida vamos a sufrir menos daño por muro de muerte. Entonces podemos correr y encima sufrimos menos daño, o sea, podemos llegar mucho más lejos. Mi consejo es que tengáis la bebida del Stamina Up. Si queréis alguna más, la podéis tener. Fijaros aquí ya tengo mis 3 bebidas porque me mataron probando cosas. Para todos vosotros, probando las zonas, deciros que hay zonas de muerte, hay zonas donde vais a caer y tened mucho cuidado, porque ahí os podéis quedar bloqueados. También hay zonas de peligro con parche, pero fijaros como estoy ya en la otra zona, lo que es contraria a donde me metí. Fijaros aquí como aquí podemos coger munición, tanto aquí como en la caja del Pack-a-Punch, que claro, como os he dicho antes, os voy a dejar cómo hacer lo que es la acumulación de zombies, las mejores posiciones para atraer a los zombies siempre y no tener problemas. Y fijaros bien, algunas cajas se resisten, como esta de munición, pero tenía la munición completa. Sí se puede reabastecer, como veis, ahí se puede priorizar interacción para poder interactuar antes, para recargar, es decir, simplemente con un toque poder recoger la munición. Entonces, si no lo tenéis, cambiar a priorizar interacción para poder reabasteceros rápido con un toque. También lo podéis hacer, fijaros bien aquí, esto es un spawn que tenemos abajo en el suelo, hay una especie de agujero que los zombies nacen de ahí para salir fuera por nosotros. Si nos ponemos encima ahí, pegamos un pequeño salto, como estáis viendo, vamos a atraer a los zombies. Deciros que el Zursa, lo que es el oso,
también viene, tenéis que echaros un poquito para atrás, si os tira la espora venenosa, pero deciros que la espora no se va a meter debajo del mapa por vosotros, alguna espora se queda por arriba en nuestra cabeza, pero no nos hace daño prácticamente, y luego si nos separamos un poco, vamos a poder matar perfectamente y hacer rondas. Aquí estamos en la zona inicial, que es donde fui a caer al principio, nada más salir del mapa, caí en esta zona, y es lo mismo, tenemos un spawn, podemos activar el inductor, no hace falta que esté nuestro amigo para activarlo, o sea, bueno, es decir, podemos activar inductor, luego si está nuestro amigo vivo lo puede aceptar perfectamente y activar inductor como estáis viendo aquí. Vamos a subir encima de ese montoncito que es un spawn de zombies, vamos a pegar un pequeño saltito en el montón pegado a la pared y de esa manera vamos a motivar a todos los zombies para que vengan y ya de esta manera vamos a poder hacer un montón de rondas. Deciros que podéis coger el guantalete, el arma asombrosa, deciros que es una auténtica pasada porque ya ahí sí podríamos buscar cómo hacer una FK para hacer rondas 999 por el Dark Ops de la ronda 999 si alguno me lo pregunta. Os voy a enseñar en este vídeo en cómo estar en AFK sin necesidad de estar jugando para poder subir mientras que duerme, mientras que hace lo que sea en casa, mientras que estás haciendo lo que sea y no tienes tiempo para jugar. Quédate porque te voy a enseñar a cómo subir el pase de batalla, tu prestigio, como estáis viendo, vamos a subir de XP y vamos a subir de prestigio, vamos a farmear chicles nuevos, deciros que es una auténtica pasada, ya que vamos a estar durante horas jugando sin necesidad de estar jugando prácticamente, vamos a dejar en AFK una combinación de botones con el arma especial. Deciros que bueno, hay gente que lo conoce, lo subo para estas personas que no conocéis y tampoco tenéis mucho tiempo de estar jugando, entonces os voy a enseñar a cómo subir el pase de batalla en AFK para desbloquear esos armas, esas armas que tenemos con todos esos camuflajes y el pase de batalla subirlo a tope para desbloquear todas las skills que nos traen, ya sabéis cómo es, y para ello nos hace falta, simplemente lo vamos a hacer en el modo dirigido, deciros que tiene el modo guía, ¿no? El modo dirigido, y de esa manera vamos a hacerlo muy fácil. Fijaros como a partir de la ronda 7, después de los objetivos principales que nos va mandando el juego, ya que está en modo dirigido, vamos a conseguir este arma especial soltando a Klaus, haciendo lo de los botes, ¿no? Simplemente tenéis que ir jugando y haciendo lo que son las misiones que os va mandando hasta llegar a coger este arma especial. Deciros que es una auténtica pasada, porque el guantalete nos va a ayudar a hacer lo que es el AFK. Deciros que bueno, yo estoy jugando en PlayStation 5 y ahora fijaros bien donde estoy subido, es muy fácil de hacer, simplemente vais por arriba, os dejáis caer aquí y aquí os podéis quedar a media altura, os tumbáis simplemente como yo y vamos a dejar lo que es el gatillo con el arma especial, simplemente disparando a la zona donde van cayendo los zombies, que os voy a enseñar ahora más para adelante a continuación. Deciros que voy a dejar también con lo que son zonas de AFK que se están moviendo, zonas nuevas también, nunca las he visto, como esta que ya la subí, la tenía grabada, perdón, hace tiempo, y como os voy a enseñar aquí ahora mismo, esto lo que estoy haciendo yo aquí, estoy en PSN, como he dicho, en PlayStation 5, y yo he cambiado lo que son los gatillos, ¿vale? Una cosa importante aquí es cambiar a priorizar interacción, tenéis que cambiarlo en mantener, debéis de darle a mantener, el de disparar para mantener. De esa manera yo lo que hago es al R1 lo dejo pulsado y meto un cartoncito, lo que es en el gatillo, por encima de la ranura del gatillo, el R1 se quedan unas rayitas, una ranura, entonces lo que hago es que doblo un papelito, aprieto el gatillo y meto el papelito por la ranura para que el gatillo no vuelva a levantarse. De esa manera lo hago continuamente, simplemente continuamente. Lo que quiero decir es que dejo el R1 pulsado y de seguido le doy al de lo que es el L1. El L1 lo que hace es, en este caso, es el apuntado, el mando, pero lo que hace es recoger, ¿no? Tenéis que disparar y luego con el arma especial, como si la tenéis mejorada, al L1 lo que va a hacer es recoger y causar esa explosión. Entonces vamos a entrar en bucle dejando al R1 pulsado y de seguido en menos de medio segundo dejar también el L1 también pulsado con el cartoncito, los dos con el cartoncito, los dos botones con ese cartoncito, ese papel doblado y con los gatillos pulsados los dos, y de esa manera vais a poder entrar lo que es en AFK. Vamos a tirar, vamos a coger todo el rato continuamente la bala, de esa manera vamos a tener munición infinita
Y aquí estáis viendo otra posición tampoco nunca vista en la gasolinera en 115. Deciros que bueno, ya sabéis que está el del cartel, ese sí también todos lo conocemos. Pero como estáis viendo, aquí sí está bien porque es muy parecido al del cartel. Aquí lo que va a pasar simplemente es que van a abrir los zombies, pero nos van a atacar, normalmente nos ataca solamente el que puede alcanzarlos. Entonces eso se va a convertir en que podemos estar aquí en AFK con mucho cuidado porque también tenéis que coger la posición correcta, si no os van a tirar carne. Pero una vez que cogen la posición correcta, os podéis quedar aquí en AFK sin tener problemas de morir. Simplemente lo que necesitáis es el carroñero para reabasteceros automáticamente de lo que es el blindaje. Eso tenéis que ponerlo si queréis para poder alimentaros lo que es el blindaje y poco a poco rellenando, porque este arma también tiene eso, que todo lo que hay en el suelo y dispara justamente lo que hay en el suelo, lo atrae con este arma y podemos recogerlo automáticamente. Y en esto se encuentra, por ejemplo, el blindaje, ya que se lo coloca automáticamente. Esto se hace con el carroñero, tenéis que mirar una que dice que repone el blindaje automáticamente. Y de esa manera, como veis, también podemos subir todas las investigaciones de los aumentos, cómo subir los aumentos rápido en Black Ops 7, de la AFK, del método de cómo hacer AFK. Y estáis viendo cómo estoy más de 15 horas jugando. Hay gente que conozco en mi comunidad que lleva más de 20 horas jugando sin ser expulsados por inactividad, y te vengo a enseñar la mejor zona para no ser expulsado por inactividad y el mejor método para poder subir a maestro de prestigio o subir a nivel 1000 rápido en Black Ops 7 Zombies. Deciros que este glitch de AFK funciona perfectamente y es muy aconsejable hacerlo cuando tenemos puntos dobles tanto de chicles como de lo que es de prestigio. ¿Por qué? Porque yo tengo partidas que he estado, por ejemplo, 16 horas y he conseguido 70 chicles. Deciros que es una barbaridad. Si están los puntos dobles, aprovecharlo porque este glitch sigue funcionando, va a funcionar, de momento está funcionando muy bien y es el mejor en tema de quedarse en AFK sin necesidad de estar jugando en el juego, dejándolo mientras que estás durmiendo, mientras que estás trabajando o lo que sea, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a desbloquear rápido Ingeniero Infernal, esta nueva skin de la recompensa por maestría de prestigio. Deciros que se sube muy bien, como estáis viendo, farmeé 16 horas casi, nos dieron al final un montón de chicles, no es lo mismo que en puntos dobles. Deciros que en puntos dobles es una auténtica pasada. En 16 horas casi conseguí 800 y pico mil XP, es decir, casi 900.000 de XP en 16 horas sin puntos dobles, aunque sí activé, creo que fueron 4 o 5 horas de puntos dobles, es decir, tenía fichas. Entonces si tenéis fichas es muy aconsejable que hagáis eso, que activéis antes de hacer la FK. Fijaros bien, porque ya ha empezado la ronda un poco avanzada, estamos en el límite de rondas de 7, es decir, estamos en el modo guiado, en el modo dirigido, en cenizas de los condenados, que es el primer mapa que salió en Black Ops 7 Zombies. Deciros, bueno, como estáis viendo ahí, os he pausado para que veáis que estoy en el paso de conseguir el arma especial guantelete de necrofluido. Deciros que bueno, este arma, si no miráis un tutorial, os dejaré también un tutorial por aquí abajo en un comentario fijado de cómo hacer o cómo conseguir el arma especial guantelete de ceniza de los condenados. Ahora fíjate bien, una vez que tenemos ya el arma, hemos conseguido el arma y hemos pacapucheado el arma, de esa manera hemos mejorado el arma y ahora sí podemos tener este tiro con munición infinita, podemos quedarnos en AFK casi en cualquier sitio del mapa. Pero te voy a enseñar la mejor zona y cómo debes de hacerlo, cómo lo hago yo. En este caso estoy en PlayStation 5, pero vosotros también podéis hacerlo. Tenéis otros métodos, tenéis que iros aquí a combate y en combate tenéis que tener esto, ¿vale? Esto es importante, comportamiento de disparo en mantener. De esa manera vamos a poder mantener. Es decir, yo lo que hago cuando voy a la FK, simplemente voy a disparar. Bueno, ahora os voy a explicar. De todas formas, fijaros bien aquí porque estamos en la parte de granja, y en la parte de granja, como estáis viendo, podemos poner la furgoneta aquí cerca y podemos farmear un montón de camuflajes. Esto lo podéis hacer en el modo estándar también, lo único que de vez en cuando viene el oso, tenéis que salir y matar al oso, aunque se queda ahí. Si tenéis un buen arma, también el oso va a venir de frente y podéis matarlo rápido antes de que os tire la espora esta venenosa. Deciros que aquí se está muy bien, simplemente tenéis que probarlo. Esta táctica, esta estrategia la podéis hacer en cualquier mapa, o sea, perdón, en cualquier punto del mapa. Es decir, podemos dejar la furgoneta pegada a una valla en una esquina donde los zombies no vengan por detrás porque hay una caja, que simplemente vengan por delante, les motivamos dejando un hueco y de esa manera van a entrar, pero no entran todos a la vez.
Ahora, para hacer el AFK es muy recomendable si tener lo que es reanimación rápida, no hace falta ningún aumento especial, no hay que mejorarla de ninguna manera, simplemente tenemos que tener bebida, esa bebida azul de reanimación rápida, de esa manera vamos a poder revivirnos antes de salud, es decir, vamos a poder recuperar antes salud, aunque no vais a tener ningún problema aquí, simplemente necesitamos nuestra arma mejorada, un chaleco si queréis, y de esa manera con el Juggernaut y poco más, es decir, solamente con el titán podéis quedaros aquí con vuestra arma especial, ya que vamos a tener insta-kill. Ahora, ¿cómo lo hago yo para mantener ese disparo? Bueno, le doy al R1 para disparar, yo en este caso le doy al R1 y de seguido sin soltar el R1, manteniendo el R1, le doy al L1. De esa manera va a recoger ese arma explosiva y tengo los dos botones mantenidos y de esa manera lo que he hecho es ponerle un cartoncito doblado. Una vez que aprieto el gatillo, en las ranuras que quedan por el borde le meto un cartoncito y ya de esa manera el gatillo no sale hacia afuera y de esa manera tengo los dos gatillos pulsados y no podemos quedar toda la noche, como habéis visto, 16 horas por la noche. Ahora en invierno no hay problema con el tema de la Play, o sea que nada, espero que lo entiendas. Un saludo, gracias por ese like y por compartir.